¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? ¡Ni se os necesita! ¡Ni se os quiere! Se está volviendo. La detención se ha efectuado en Berriozar, localidad en la que reside y de la que es natural, cuando paseaba junto a su pareja. Patxi Urrutia también ha sido detenido, otro de los maiquides que hacía de portavoz y que todavía estaban libres en la calle, en el casco viejo de Iruña, cuando también caminaba por la calle. En el caso de Fernando Barrena, la Guardia Civil ha registrado su domicilio ante su presencia, de la que han sacado numerosas cajas. En el caso de Patxi Urrutia no han ido a su domicilio, pero sí a la casa familiar, a la casa donde él nació en Amaiur. En los dos casos les acusan de eso, de seguir ejerciendo de portavoces de la izquierda abertzale cuando está ilegalizada, y por eso Garzón ha dado esa orden de detención que también la ha dado para Unai Fando, que a primera hora de hoy se decía que estaba detenido y después hemos conocido que no, que la Guardia Civil está buscándolo. Es asesor de la mesa negociadora de la izquierda abertzale y siguen buscándolo. Con estas detenciones, la ilegalizada Batasuna se queda casi sin portavoces que estén libres y de momento los que normalmente hacen de portavoces son Jone Goirizelaya, como habéis dicho, y Carmelo Landa. Fernando Barrena, Patxi Urrutia y Unai Fano compartían mesa este pasado sábado en Pamplona. Entre otras cosas, aseguraron que la izquierda abertzale encontraría el modo para presentarse a las elecciones. Hoy el juez Baltasar Garzón ha dado la orden de detenerlos bajo la acusación de integración en organización terrorista por reiteración delictiva. Esto es, por seguir actuando en nombre de Batasuna, pese a su ilegalización. A Fernando Barrena lo han detenido en Berriozar hacia las 10 de la mañana. A primera hora de la tarde, la Policía Nacional lo llevaba otra vez a su casa para proceder con el registro. Patxi Urrutia, miembro de la Mesa Nacional, ha sido detenido en Pamplona. La policía también lo detuvo en octubre, pero quedó en libertad tras pagar una fianza de 24.000 euros. La policía busca a estas horas a Unai Fano. Esta mañana varias fuentes de información han confirmado la detención de Fano, pero al parecer el joven no estaba en su domicilio en Larrabetzu cuando la policía ha ido a detenerlo. Unai Fano es miembro de la comisión negociadora de la izquierda abertzale.
Pues para Batasuna estos arrestos son un nuevo intento del PSOE de silenciar a la izquierda abertzale y responden al miedo que tienen los socialistas a que los ciudadanos conozcan lo que la izquierda abertzale habló con PSOE y PNV en los encuentros de Loyola, unas reuniones en las que dicen que se establecieron las bases en torno al reconocimiento de Euskal Herria y su derecho a decidir. La policía busca a estas horas a Unai Fano. Unai Fano es miembro de la comisión negociadora de la izquierda abertzale. Y en estos momentos seguimos defendiendo lo mismo. Lo que defendíamos en Loyola, esa concreción, ese derecho a decidir, teniendo en cuenta la territorialidad de Euskal Herria, es lo que seguimos defendiendo. Y por lo que decía anteriormente, porque creemos que en esas bases está la resolución del conflicto. Pues a pesar de que se trata de una orden dictada por el juez Garzón, el ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha venido hoy a apuntarse el tanto. Queremos que ETA no actúe. Y cuando digo no actúe, me refiero a ETA que no actúe en ninguna de las facetas en las que ETA puede actuar. Pues nos tenemos que remontar a junio del año pasado para poner inicio a esta escalonada operación contra los responsables de Batasuna. Empezó entonces con el arresto de Arnaldo Otegi, pero fue en octubre cuando detuvieron de golpe a 23 miembros de la Mesa Nacional que estaban reunidos en Segura. Desde entonces, como ya hemos dicho antes, se le preguntó a menudo a Pernando Barrena sobre su hipotético arresto. Él dijo en su día que Batasuna, como en 1987, ya está preparada para este tipo de operaciones, aunque mostró su preocupación porque cada vez se vean menos posibilidades de conseguir una solución dialogada. El miedo que me da es que eso significa que el gobierno español definitivamente apuesta por abrir un nuevo ciclo de confrontación y al final el gobierno español, por medio de esta actuación, se convierte en el mayor de los apólogetas de la violencia política. Y pocas horas antes de que Barrena fuera detenido por orden del juez Garzón, ese mismo juez de la Audiencia Nacional celebraba una vistilla con los representantes de EHK antes de decidir si ordena su suspensión o no cautelar por 5 años. Han denunciado que se está llevando a cabo un fraude de ley al actuar contra ellos a la vez por lo penal y por lo administrativo vía ley de partidos. Javier Madariaga, Gabón, cuéntanos. Hoy ha empezado una semana decisiva para el futuro de EHK y ANV. La semana pasada el Tribunal Supremo empezó a debatir sobre la ilegalización de ambos partidos y ahora la que se ha puesto en marcha es la Audiencia Nacional. Por eso hasta aquí han tenido que venir representantes de EHK para defender su legalidad ante el juez Garzón. Y los argumentos de la defensa básicamente son dos. Por un lado, ese que mencionabais, el de que no se puede estar decidiendo sobre la suspensión de actividades del PCTV, tanto aquí en la Audiencia Nacional como también en el Tribunal Supremo. Dicen que eso es fraude de ley, pero es que además la defensa asegura que muchas acusaciones se basan en informes del año 2005 y se preguntan por qué no se hizo nada entonces. Hoy es el turno de EHK. El día ha empezado con bastante tensión porque aquí en pleno centro de Madrid, esperando a parlamentarios y a los abogados de EHK, había miembros del partido ultraderechista Alianza Nacional. Unos 4 miembros estaban aquí. Previsiblemente mañana también estarán aquí porque recuerden, mañana es el turno de ANV. Será entonces cuando ANV tenga que defender su legalidad ante el juez Garzón y será previsiblemente a partir del miércoles cuando conozcamos la decisión del juez.